ya eso es un paso como humanidad. Pensábamos que probablemente en los años 50 o casi en los 60, antes de comenzar la computación tradicional, pues habríamos creído que no era posible ese tipo de respuestas. Yo lo que he investigado, pues lo que he investigado en estos meses, es que, bueno, la computación cuántica, a diferencia de la computación normal, que trabaja con ceros y unos, y simplemente es o pase de energía o no pase de energía, a algunas respuestas a problemas que le generas al computador. O sea, tú le realizas una solicitud y entonces él te va a decir que sí o que no. Así funciona la computación tradicional ahora. Pues bien, la computación cuántica funciona de otra manera. Funciona en base a probabilidades. En base a, ok, no es que sí ni es que no, sino es tal porcentaje que sí y tal porcentaje, o sea, tal porcentaje tal respuesta y tal porcentaje. Entonces, eso abre las puertas a la nanotecnología, a la medicina y a todo lo demás, hasta el sistema financiero, hasta el sistema, o sea, puede cambiar. O sea, todo puede cambiar. Entonces, bueno, no sé si me extiendo en esto o no, si sigo conversando de esto, de los qubits y esa cosa, doctor, usted me dice. Exacto. Podemos dejarlo para cuando nos dé la conferencia. Excelente. Para respetar el contexto de hoy, ¿no? Exacto, porque yo me emociono y ahí, bueno. Claro, sí. Bueno, entonces después seguimos conversando de eso, ¿ok? Exacto, sí, porque ya se unió otra gente. Por ahí vi que se unió Lucindo Mora, que lo estamos invitando a que se haga miembro del colegio. Ahí está Lucindo. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les ha ido? Bien. Sí. Lucindo es un viejo amigo y exalumno, ¿verdad? Sí. Pues, ¿de hace cuánto, Lucindo? Desde el 2013, 2012, 2013 creo. Lucindo, tú estudiaste conmigo. Yo me acuerdo de ti. Estudiaste con Isabel. Sí, Isabel. Bueno, se escucha un eco por ahí. Sí. Así que bienvenido, Lucindo. Muchas gracias. Encantado de estar con todos ustedes. Exacto. Entonces, bueno, tú ves el día de hoy si te metes a miembro o no te metes a miembro del college, del school. ¿Cómo no? Sí, fíjate, lo que hacemos es lo siguiente: los martes presentamos una herramienta. A veces, la mayoría de las veces la presento yo, y presentamos la base de esa herramienta para probarla, para ejercitarla, para criticarla, para reconstruirla, para mejorarla, en fin, ¿no? Todo eso con el propósito de convertirla en un protocolo que le sirva después a la gente para aplicarlo en su vida cotidiana. Llamamos encuentro generativo, ¿no? Sí, ya para esa época yo utilizaba la terminología de encuentro generativo, ¿no? Es un encuentro con el propósito de que cada quien extraiga algo interesante y trascendente para su vida personal, para su vida social, por supuesto, y su vida espiritual y todo, digamos, las dimensiones que habitamos, ¿no? Entonces, la idea es que cada quien vaya sacándole en función de su competencia, su capacidad y tal, vaya creciendo con esa herramienta y con la caja de herramientas, que es la unión de las distintas herramientas que nos constituyen como seres humanos. Entonces, el martes habíamos hablado de una herramienta que se llama hablar hasta acordar, ¿no? Que es una herramienta interactiva,
¿verdad? Una herramienta de comunicación, de interacción humana. ¿Sí? Entonces, el martes estuvimos un poco viéndola y imaginando algunas perspectivas, y la idea de hoy es que algunos de ustedes o yo mismo, ¿verdad? Dependiendo, hagamos como una especie de ejercicio y de probabilidades, pensamiento cuántico. Bueno, lo utilizaría así, de esta manera, o tengo estas opciones de utilizarla, ¿no? En función de en qué contexto me estoy moviendo, ¿no? ¿Hay alguno que tenga un ejemplo, un ejercicio, o que quiera disparar primero? Lucindo. No, yo lo que tengo primero una pregunta. La herramienta se llama hablar y hablar hasta qué, disculpa que no escuché bien. Hasta acordar. De acordio. Hasta acordar. Sí, acordio significa tu corazón y mi corazón en la misma dirección. Eso es acordar. Okay. Hasta llegar a un acuerdo. Exactamente. O sea, que acordar es una función, en primer lugar, afectiva. ¿Ya? Eso es importante como marco, ¿no? Que es estamos buscando, sí, una función afectiva donde nuestros corazones están cerca y donde tenemos un propósito común, y por lo tanto nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones la vamos a dirigir en función de ese logro común, ¿no? Ese es el verdadero acuerdo. Bueno, sí, hay como una base biológica, ¿no? O sea, generalmente, como están hablando de lo que es la teoría cuántica y eso, o sea, todo lo que formamos viene de la unión de todo, de una serie de cosas. Por ejemplo, o sea, los electrones, los neutrones forman átomos, los átomos moléculas, las moléculas células, las células forman una mano, forman los dos ojos, forman las orejas, forman cuerpos. Pues. Entonces, en nuestro ego sentido, nosotros queremos que somos una unidad única, cuando en realidad somos parte de un todo que nos engloba, pues. O sea, estamos acostumbrados, nuestra cultura nos acostumbró a actuar o a movernos como si fuésemos unidades independientes. Y en cierta forma hemos olvidado nuestro origen biológico, porque venimos de la unión de muchas cosas, de muchas células. Nosotros también somos como células en parte de lo que es la célula más grande, que es la célula humana, pues, la célula social. Pues. Entonces, me imagino que cuando hablamos de acordar, o sea, las células tienen para comunicarse la electricidad, nosotros tenemos el habla. Entonces, el habla, o sea, es lo que nos va a permitir darle nuestra propiedad afectiva, de forma de llegar a acuerdos, pues, de llegar a soluciones que nos permitan convivir de una mejor forma, de una forma más integrada. Fíjate que has hecho alusión a 3 principios de neurocodificación, porque la finalidad de estos grupos es convertirnos en neurocodificadores, vivir neurocodificadamente, ¿ya? Has hecho alusión, digamos, implícita a 3 grandes principios de neurocodificación. El primer principio de neurocodificación es: todo está conectado, todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Está implícito en lo que tú dijiste, ¿no? El segundo que está implícito en lo que tú dijiste es: la mente,
lo que llamamos mente, hunde sus raíces en lo biológico, se estructura en lo social y se particulariza en cada ser humano. ¿Ya? Y el tercer principio que está involucrado en lo que tú decías es: la naturaleza está organizada en niveles de complejidad creciente, donde cada nivel tiene leyes que le son intrínsecas, pero que se incorporan en la medida que va subiendo de nivel a nuevas leyes de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, y cualquiera que sea la herramienta que utilicemos, esos tres principios están presentes. ¿Ya? Perfecto. Sí. Entonces, ya creo que vas captando la idea de qué es un neurocodificador y qué es vivir neurocodificadamente. Luis, lo que acabas de comentar de que se particulariza en cada ser humano, ¿cómo es eso? Bueno, lo individualizamos, cada uno de nosotros individualiza, como el ejercicio aquel de las caras, ¿te acuerdas? Todos tenemos dos ojos, una nariz y una boca, sin embargo la tenemos coordinada de tal manera, o sea, la tenemos, ¿cómo es que se llama eso? Articulado de tal manera que permite que podamos identificar a cada uno de nosotros. Y esos universales, y hay unos universales. Ajá, Lucindo. No, iba a decir que tenemos como una versión virtualizada, pues. En nosotros lo que tenemos son versiones virtualizadas, o sea, holográficas de esa realidad, pues, de esa realidad que viene a representar. Exacto. Es la versión particularizada. Exacto, es como cuántas piedras hay en el universo. ¿Verdad? Pero cada piedra tiene una particularidad. Tú la puedes distinguir una de otra. Ahora fíjate que eso es interesante también porque el poderlo identificar, o sea, ya viene un problema de percepción nuestra, el poder establecer las diferencias entre una cosa y otra, no siempre está a nuestro alcance. Por ejemplo, a quien no le gustan las piedras, le parece que todas las piedras son iguales. Quien no tiene interés en las piedras, todas las piedras son iguales. Yo, que soy un coleccionista de piedras, puedo ver la diferencia de una piedra a otra muy fácilmente. O como decía Francis Crick decía que había dos tipos de filósofos, dos tipos de, ¿cómo se llama? Sí, de filósofos, que los que creían que las mascotas tenían alma y los que no creían que las mascotas tenían alma, ¿no? Los que creían que las mascotas no tienen alma, no tienen mascotas, y los que creen que las mascotas tienen alma, tienen mascotas. Entonces es un asunto de percepción de lo que vamos viviendo, ¿no? Y en la medida que vamos viviendo una experiencia y nos vamos profundizando, vamos discriminando cada vez más esas diferencias de proporciones era la palabra que estaba buscando, la diferencia de las proporciones, que es lo que te da la posibilidad de identificación. ¿Ya? Entonces, todos los Golden Retrievers son iguales, pero tu Golden Retriever tú lo puedes reconocer en medio de los demás. ¿Por qué? Porque tienes una experiencia de intercambio con eso que te ha ido afinando la capacidad perceptiva. O por ejemplo, un pintor es capaz de determinar 24 o 30 tipos de negros distintos, ¿ya? Un músico es capaz de diferenciar una nota dentro de una orquesta que al resto se nos pasa por encima, ¿ya?
Y esa es una particularidad de nosotros los humanos. Eso es lo que llamamos aprendizaje, el producto de la plasticidad cerebral. Que es que siempre vamos perfeccionando, nos hacemos expertos en lo que hacemos. Y una manera de decirlo en terminología Carlos Andrés Ciana. Pero vamos puliendo y entonces nos hacemos expertos en lo que hacemos. No importa cómo lo califiquemos, nos hacemos expertos en lo que hacemos. El juicio ya es otra cosa, es otra función. Es una función que tiene que ver con la combinación de los sentimientos y las emociones con el pensamiento. Ok, entonces vamos a la herramienta. Pati. ¿Tienes el micrófono apagado, Pati? Sí, por favor repites el tercer principio. Ajá. El tercer principio era el de los niveles, ¿no? No, sí, no, perdón, la mente, el segundo. Ok, es la mente. La mente hunde sus raíces en lo biológico, es decir, es un fenómeno biológico, ¿ya? Se estructura en lo social, cómo se organiza a partir de las relaciones sociales. Y se particulariza en cada uno de nosotros, o en cada individuo, en cada persona. Ok, gracias. Exacto, entonces, como mucha gente dice, bueno, pero es que eso es químico o es mental, ¿no? Entonces yo le digo, es lo mismo en un nivel jerárquico distinto. Es como que tú digas, el edificio es ladrillo. Bueno, sí, ¿no? Sí, en tanto que es el nivel base sobre el cual se levanta. Pero lo que lo hace edificio no es el ladrillo. Lo que lo hace edificio es la manera como las proporciones de distribución de los ladrillos ha quedado configurado. Esa es la estructura. Eso en nosotros ocurre gracias a la cultura, gracias a lo social. Por eso es que nosotros hablamos castellano y el chino habla chino. ¿Por qué el chinito termina hablando chino? Porque en su cultura, en su sociedad, desde que está chiquitico, desde que está en embarazo, le hablan en chino. Es un acuerdo. Exacto, es un acuerdo no consciente, ¿verdad? Acuerdo no consciente, pero es un acuerdo. Es decir, recordemos que yo tomo de afuera la energía, como todo elemento en la vida toma la energía de afuera. La diferencia entre lo inanimado y lo animado es que, o lo que llamamos vivo, ¿verdad? Es que los seres vivos tenemos batería, es decir, tenemos acumuladores de energía que después podemos utilizar en un acto pseudo independiente. Cosa que no tiene la piedra, por ejemplo. La piedra no tiene batería como por ejemplo para moverse. ¿Ya? Entonces, esa es la gran distinción. Ok, entonces, ¿quién asume la responsabilidad de arrancar con un ejemplo, con un caso, con una situación donde utilizaría la herramienta hablar y hablar hasta acordar? A mí me gustó, yo no estuve en la herramienta pasada, ignoro un poco de qué va en síntesis, sin embargo, tuvimos una reunión administrativa, ¿no? Y aunque no viene el caso, me gustó mucho porque
estábamos llegando a acuerdos. Estamos llegando a acuerdos acerca del futuro del colegio. Y en ese hablar me ayudan las personas que sí estuvieron para contextualizar, ¿no? Estábamos acordando lo de la plataforma y la cantidad de personas, ¿no? Y en esa conversación, aun cuando no estábamos de acuerdo en algunas cosas, siempre estábamos buscando el objetivo común de la conversación. Tú llevabas la batuta, hubo un momento en el cual tú dijiste, bueno, pero la plataforma se hizo para, la elección de la plataforma era con este objetivo. Eduardo y yo no estábamos muy de acuerdo y en ese momento tú nos guiaste, nos diste la razón, o me diste la razón para continuar con el proceso. Eso me encantó. Ok, entonces vamos a estudiar ese ejemplo, ¿no? Y el primer paso son 6 pasos, ¿no? La herramienta consta de 6 pasos. ¿Ya? El primer paso es asumir la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad es yo respondo por. Eso es lo que significa responsabilidad, ¿verdad? Yo respondo por. Es decir, el primer punto es que yo me pongo en mis competencias y asumo las consecuencias de mis competencias. Lo que digo, lo que hago, lo que veo, lo que siento, todo, eso es mío. ¿Ya? Lo interno. Yo asumo la responsabilidad de este movimiento, ¿no? Yo asumo, ¿ya? Entonces por eso dice, asumo la responsabilidad de mi discurso. Soy responsable de las palabras que salen de mi boca. Por eso es que comenzar con yo, a mí me parece, yo creo que parece, mi opinión, entonces me estoy poniendo en esa responsabilidad, que además es lo que me toca, ¿no? ¿Sí? Entonces, el segundo paso, empiezo la interacción. Ya, yo tengo mi opinión es que, ¿cuál es la tuya? Voy al segundo paso, voy al otro extremo, el vínculo. Porque ¿qué es lo que nos interesa? Fortalecer un vínculo, no fortalecer a uno o al otro, sino fortalecer un vínculo común. Fíjense que aquí subimos de nivel, ¿no? Subimos de nivel en los niveles de organización de la materia, ¿no? Entonces, acepto y reconozco al otro, es decir, aquí es donde viene el fenómeno de empatía, ¿no? Déjame ver, déjame entender en dónde estás tú parado, que estás parado distinto del lugar donde yo estoy. Déjame ver cómo se ve desde allá el mundo que estamos construyendo. ¿Sí? Como un cambio de posición perspectiva. ¿Ya? Y entonces lo explicito. ¿Ah? Luis, en el segundo paso es Maigolida. Hola. Sí, hola. En el segundo paso es donde voy a preguntarme qué es lo que está viendo la otra persona que yo no estoy viendo. Exactamente. Y se lo explicito. Déjame ver si entienden tu propuesta. ¿No? Aquí podemos utilizar el parafraseo, podemos utilizar la repetición, podemos utilizar la metáfora, entiendo, ¿no?
Por ejemplo, en el coaching, esta es una herramienta sumamente útil para el coaching, ¿no? Aquellos que se han formado en coaching saben que es ese paso de parafrasear al otro o devolverle al otro lo que él está haciendo desde su punto de vista para aclarar el panorama, para aclarar qué es lo que hay, ¿no? Entonces fíjate que en el instrumento ponemos, bueno, tú planteas que yo escuché decirte decir, pude observar que tú hacías X, Y o Z. ¿Es eso correcto? Ese es tu planteamiento. Estamos revisando los planteamientos de cada uno, ¿no? Para después buscar el factor común, ¿no? Para poder ir al factor común. ¿Ya? Es decir, para convertir esto en una negociación. Entonces, una vez que ya tengo capturado lo que cada uno está planteando, doy mi opinión. Es un tercer paso, un cuarto paso. Bueno, a mí me parece, Luis, que eso no es como tú lo estás diciendo, sino que es de otra manera. Entonces yo me pongo en los zapatos de Avix y digo, es que él está mirando esto que yo no había mirado. Entonces empiezo a enriquecer el vínculo. De repente digo, oye, sí, tú tienes más razón que yo en esto que estás planteando, porque ya yo lo estoy mirando desde los tres lados, lo estoy mirando desde mi lado, lo estoy mirando del lado del otro, del lado del mismo. ¿Ese es el número 3 o el 2 mismo? Ese es el número 3 cuando ya yo doy mi opinión. ¿Para qué? Para que el otro sea invitado a hacer lo mismo que yo. Ya. Es decir, para que nos unamos, ya fíjense, pasar de estar así, ¿verdad? Donde mi opinión va para acá y tu opinión va para allá, que se tiene un enfrentamiento, a una opinión así, a una posición así. Los dos, cada uno es súper personal, porque el fenómeno que ocurre cuando hacemos eso se llama sinergia. ¿Qué es sinergia? Sinergia es cuando dos elementos unidos producen mucho más resultado que la suma de cada uno. ¿Ya? Por eso es que 1 y 1 son 11. 1 más 1 son 2. Cuando logramos ponernos con la I, podemos ponernos en unión, la sinergia se da como un fenómeno elevado, ¿no? El término viene de la farmacología. Cuando tú combinas dos sustancias químicas que producen un resultado mucho mayor de lo que cada una independientemente produciría en el doble de la dosis. Porque se casan para crear una tercera cosa. ¿Ya? Que, por ejemplo, el cloro es un gas, ¿verdad? Se combina con el sodio, que es un mineral, ¿verdad? Con otras propiedades, y cuando los dos se unen, producen la sal, que tiene propiedades mucho más allá de las propiedades del cloro y de las propiedades del sodio. Cualquiera de los dos se puede convertir en un veneno dentro de nuestro cuerpo, si lo tomamos como tal. Si tomamos el cloro como cloro o el sodio como sodio, nos envenenamos. Sin embargo, cuando nosotros tomamos la sinergia de los dos, es un elemento indispensable para la vida, y dentro del cuerpo se vuelven a separar. El cloro agarra para el cloro y se combina con otra cosa, el sodio agarra para otra cosa y se combina con otra. ¿Ya? Sí, la magia eso, de la vida, ¿no? Por eso se dice que la comunicación es la sal de la vida, ¿no? Exactamente, la comunicación es la sal de la vida. Ya. Entonces, fíjense qué es lo que esta herramienta nos brinda.
delicadeza en el proceso. Ya yo voy a conversar con la gente con la delicadeza suficiente para que la persona se monte en el mismo autobús que yo. ¿Cuándo se va a montar en el mismo bus que yo? Cuando vea que va para el mismo lugar que él quiere ir. Bien, pregunta. En ese caso, o sea, para lograr ese proceso de sinergia, me imagino que, o sea, no solamente nos podemos ir por la herramienta que estamos hablando, sino que habría que utilizar otras herramientas para, o sea, estar al mismo nivel de comunicación que está la otra persona, rapport, no sé, conocimiento de coaching, cosas así que, o elementos de herramientas que nos ayuden a hacer una esa es una de las cosas que también siempre ponemos de preámbulo para cada herramienta. Una herramienta no funciona sola. Es como ponemos el ejemplo del carpintero, ¿no? Es el tipo de mueble que va a construir y el momento en que se encuentra trabajando, por ejemplo, con la madera, que él va a utilizar el martillo, el serrucho, los clavos, el destornillador o lo que sea, ¿no? Permutando las herramientas en función del contexto particular en que me encuentro. Las enseñamos separados por razones de aprendizaje. Pero la idea es que cada uno construya una caja de herramientas de su herramienta favorita, podríamos decir, ¿no? No, sí, que si estamos llegando a un acuerdo no podemos utilizar el martillo de a primera, ¿no? Hay que comenzar con la herramienta más liviana. Claro, además no empezaría por serruchar cuáles son las tablas que vas a utilizar, ¿verdad? Y previamente las has medido y tal. Entonces un poco, por eso cuando damos la opinión, uno puede también, asumiendo la responsabilidad de la palabra, a mí me parece que ¿ya? Noto que aprecio, interpreto, ¿verdad? Que son palabras, sobre todo verbos, de aproximación con delicadeza a las acciones y no a las personas. Esto es algo de lo que se ha insistido mucho en el coaching, en programación neurolingüística, etcétera, etcétera. La delicadeza del uso del verbo ser, ¿no? Cuando yo le digo a una persona, es que tú eres tonto, estoy haciendo un juicio sobre su personalidad. En cambio, si yo digo, oye, me parece que eso que hiciste fue una tontería, porque en esa circunstancia quizás tú hubieras hecho esto, otro, ¿no? Fíjate que se suaviza el comentario, sobre todo si es un comentario de diferencia. ¿Ya? Entonces, si es un comentario de diferencia, hay que tener siempre la delicadeza de dirigirse a la conducta y al contexto de la conducta. Hoy en la mañana, cuando hiciste X, no resultó adecuado, por ejemplo, o resultó inadecuado. Entonces, fíjate, hoy en la mañana contextualizo, ¿sí? Cuando hiciste X, es decir, una conducta, entonces después viene el juicio. Lo considero yo inadecuado. ¿Qué te parece a ti? Oye, sí, a mí me parece que sí, que lo que comentaste de inadecuado fue inadecuado. Ok, entonces te propongo, hago mi propuesta, ¿verdad? Te propongo que la próxima vez intentes hacer X, o pruebes a hacer X, o yo en tu lugar habría hecho tal cosa. O
si es una conducta que yo estoy esperando, por ejemplo, que mi esposa me dé un abrazo y un beso cuando llego a la casa, a mí me gustaría que cuando yo llegue a la casa, que al llegar yo a la casa reciba un beso tuyo. Eso me gustaría. ¿Ah? Tú estás en libertad de hacerlo o no hacerlo, pero es lo que a mí me gustaría. ¿A ti también te gustaría? Oye, sí, ok, estamos de acuerdo. Oye, no, porque estoy curiosa, cualquier cosa. Ok, entonces vamos a ver qué otras opciones tenemos. ¿Sí? Anoche vimos una película en Netflix, se la recomendamos, que se llama Corazón Loco. Veanla, es interesante y divertida. Se llama Corazón Loco. La canción aquella, Corazón Loco. Bueno, entonces hago mi propuesta, lo planteo como me gustaría, o yo esperaría, o preferiría, cualquiera de esos verbos que me pone la responsabilidad y que no solo me da la responsabilidad a mí, sino que revela mi expectativa. Ajá, Pati. Sí, la pregunta es en relación de autoridad, ¿cuál sería la diferencia? Ok, fíjate que desde el mundo de los negocios hay un aporte bien interesante, no recuerdo ahorita el autor, incluso él escribió todo un libro sobre eso, si me acuerdo lo menciono. Es la diferencia entre autoridad y poder. Él fundamenta su argumentación en que hay dos maneras de utilizar, digamos, el poder, ¿no? Que es el poder de controlar, el poder de dirigir, el poder de gerenciar. Es más, es un libro para gerentes, es un bestseller. Hace varios años fue bestseller para gerentes. Autoridad es cuando tú logras la admiración de las personas para seguirte. Y poder es cuando tú impones tu criterio porque tienes más fuerza que el otro. Repite, Luis, por favor. Entonces, autoridad es cuando yo me gano la admiración de los seguidores. Por lo tanto, van a tender a imitarme o a que yo les sirva de modelo. Es decir, hay satisfacción en seguirme. Los buenos líderes, eso, tienen autoridad. Pero son líderes porque la gente los sigue. Exacto, porque la gente los admira. Yo entendía la autoridad al revés, ¿no? La autoridad la entendía como tengo la autoridad por la posición. Por ejemplo, yo soy tu jefe porque jerárquicamente lo soy. Tengo autoridad sobre ti. Exacto, esa es la terminología, digamos, de esta propuesta. No me acuerdo el nombre del autor. Pero a mí me llamó mucho la atención porque realmente es excelente, ¿no? Y el libro es excelente. Después lo buscaré y le dejaré la referencia. Si es que lo tengo acá o no sé, yo creo que me lo traje, ¿no? Porque el libro tiene sus años. El libro tiene sus años. ¿Funcionaría igual para maestros y padres de familia? Por supuesto, claro. Sí, lo que Entonces, pasa es que esa es la autoridad, me gano la admiración. Pero para padres, a veces no te admiran. Ok, bueno, igual que los gerentes, igual que todo el mundo, ¿no? Eso es el arte. Para eso esta herramienta. Para que te gane la admiración. ¿Ya? Y poder es cuando yo voy, tú te callas la boca porque yo soy el jefe. Punto. Y si no te voto. Ok, entonces ahí obedezco es por miedo o por alguna razón que es desagradable. Dale, Alex. Ok, yo me imagino que hay un equilibrio también entre ambas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a un psicópata no lo infundes con autoridad,
lo maneja con poder, por ejemplo. Claro, sí, todo depende, acuérdense que todo depende del contexto. Si le conviene, sí. Claro, o llega un momento en que el padre ya no puede, no sabe cómo ejercer la autoridad y le impone al niño, ¿verdad? El poder. Es una cuestión de sus bemoles en la vida. Ese mismo orden, tú empiezas la conversación o empiezas los pasos, y qué pasa si la persona, en vez de decirte, mira, tú le das tu opinión, o eres empático y le das tu opinión, mira, eso que hiciste, creo que fue inadecuado. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que lo sigue haciendo así. No hace caso. Claro, en ese caso significa que no estás logrando un elemento común. Entonces hay que buscar, bueno, ¿cómo revisamos eso? Explícamelo, a ver, ¿por qué seguirías haciéndolo? Explícamelo para yo entender tus motivos y tus razones para seguirlo haciendo. Yo me perdí un poco, pero creo que tiene relación con lo que Avix preguntó. Ajá. O sea, tú puedes sentir poder de una persona, o sea, que la persona tiene poder sobre ti y después puedes verla como autoridad. Claro, por supuesto. En la medida que vas ampliando, porque fíjate, por eso es que es tan importante el paso 2. Que tú puedas tener el argumento de por qué la persona está haciendo lo que hace. Todo el mundo tiene argumentos. Ok. Por ejemplo, en el caso que tú decías, Avix, yo lo sigo haciendo así porque me da la gana. Ok, me gustaría entender qué es lo que te da la gana. Explícamelo a ver, porque puede ser que tú tengas razón. Por ejemplo, con los oposicionistas. Bueno, sí, lo que pasa es que así me lo enseñó mi papá. Ah, ok. Entonces, y en algún momento tú puedes llegar a pensar distinto que tu papá o no. O tu papá tenía la razón. Fíjate que, por ejemplo, cuando la persona te intenta bajar la Santa María, la PON, ¿no? Que te dice, hasta aquí llego yo, ¿no? Recordemos, como decíamos el martes, ese es un punto arbitrario, él está cometiendo una arbitrariedad. Tiene todo el derecho, se puede retirar de la mesa y no hay negociación. Ha pasado tantas veces, ¿no? Fíjate que la mayoría de las negociaciones, por ejemplo, entre los partidos, entre los países y tal, tardan muchísimo. ¿Por qué? Porque cada uno está centrado en su postura, en su posición. Fíjense que al respecto hay un ejemplo hermosísimo que incluso lo utiliza la escuela de Harvard de negociación, que es el caso que pasó entre Egipto e Israel, ¿no? Cuando se estaban matando entre ellos, ¿no? Y entonces interviene el grupo de Harvard de negociaciones y empieza a averiguar cuáles son las verdaderas intenciones y motivaciones de cada uno. Y descubre que hay una diferencia. Israel lo que aspiraba era seguridad. Y Egipto lo que aspiraba era independencia, soberanía. Entonces se negoció el territorio ocupado por los israelitas. ¿En qué sentido? Que estuviera una zona desmilitarizada, lo cual le brindaba seguridad a Israel, y que en esa zona pudieran entrar desarmados los egipcios y pudiera ondear la bandera de Egipto.
porque era lo que ellos estaban aspirando. Eso fue lo que le costó el premio Nobel de la Paz, ya no me acuerdo a quién fue, a la Paz, pero no, la Paz no. Porque se llegó a ese acuerdo, se llegó a un acuerdo donde cada uno satisfizo su necesidad con una solución que fue más allá de la propuesta de cada uno. Y podemos decir entonces que en la medida que uno conoce las motivaciones de las demás personas, tienes más libertad. Tienes más libertad de acción, por lo tanto tienes más posibilidades de llegar a un acuerdo. Perfecto. Entonces fíjense que fundamentalmente se está cuidando aquí. El no poner obstáculos a la parte afectiva para que bloquee un acuerdo. Claro. También Yo diría que es el punto central de herramienta. En el caso que explica Isabel, también puede pasar lo contrario, ¿no? Porque Isabel pone el ejemplo de poder hacia autoridad. Pero, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, en donde tú eres la autoridad porque te admiran, y en la adolescencia quizás ya sienten que eres un poder, no la autoridad. Exacto, depende cómo hayas educado. Exactamente, claro. Por ejemplo, esto es excelente para padres. Claro, claro. Sí. Por ejemplo, déjame organizarme. Luis, a mí me gustó esto de ganar, y el otro era ganar cero. Exacto, los juegos, lo que se llama en teoría de juegos de suma cero, donde uno gana y el otro pierde, ¿verdad? Y juegos suma no cero, que ambos ganan. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? La sinergia. ¿No? La sinergia. Exacto, provocamos la sinergia, exactamente. Entonces, ahí es donde viene el punto 5. Propongo un consenso o el reto y o, ahí podemos ponerle una I al lado, ¿verdad? Y o el respeto por la diferencia. ¿Y cuál era el 4, Luis? Puedo separar la diferencia del consenso. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en los puntos que sea A, B, C. Si estamos de acuerdo, eso es lo que vamos a jugar. ¿Ya? Y en donde somos diferentes, pues, te lo respetamos. ¿Y cuál es el número 4, Luis? El número 4 es hago mi propuesta. Ok. Ahora que conozco tu propuesta, ahora que he aclarado cuál es tu propuesta, te hago mi propuesta. Para que tú conozcas también dónde estaba yo o dónde estoy en este momento. Y después, si busco la sinergia entre los dos. ¿Ya? Ahí propongo el consenso. ¿Qué te parece si, es decir, ya estoy asumiendo mi responsabilidad y dejándole al otro su responsabilidad? ¿Qué opinas tú de que hagamos? Tal vez si hacemos cosas, o qué te parece si hacemos cosas. Ya le estoy proponiendo el punto de encuentro. ¿Sí? Y si hay mucha diferencia, quizás más adelante, o qué te parece si nos reunimos en 3 días, piénsalo tú, piénsalo yo, y pensamos a ver qué se nos ocurre que pueda ser unión para los dos, acción conjunta, acción coordinada, articulada, que nos lleve
a un punto mayor, un punto mejor. Ya recordé. Ajá. Una pregunta. En poder y autoridad o admiración. ¿Ah? Ponte tú que un maestro, no sé, o un asesor tenga que asesorar a una persona en la cual ella respeta o admira, es a las personas que ella sienta al mismo nivel. O sea, por ejemplo, un Trump quizás no va a hablar sin que importe conmigo, por ejemplo. Por ejemplo, o con el mismo Luis, ¿no? Sino que va a hablar con Tommy Robbins. Ajá. En este caso estoy dando opciones, pero ponte tú que en ese momento no haya opciones. ¿Cómo se maneja una situación como esa hablando? Si está corriendo riesgo, pega la carrera. Ok. Claro. Sí, o sea, si tú ves que no hay opciones o no encuentras opciones, uno de los principios fundamentales también que nosotros tenemos que tener en la cabeza es que las opciones son creaciones humanas. Por lo tanto, lo que conviene es que nosotros digamos, no tengo opción todavía. Porque puede ser que el día de mañana sí la descubra, ¿no? Claro. Eso puede entrar dentro del mismo punto 5, consenso y respeto por la diferencia, pero de la parte de la persona que está consciente del proceso de comunicación, me imagino, ¿no? Claro, del que maneja la herramienta, porque si los dos manejan la herramienta es perfecto. Claro. Pero acuérdate que tú estás manejando una herramienta y que suponemos que el otro no la maneja. Exacto. Por eso es que seguimos estos pasos para ganar al otro, a que tengamos un clima de más posibilidades de acuerdo. Sí. ¿Perdón? Yo quisiera, bueno, no sé, Isabel habló. No, es que se me cortó la llamada, no sé por qué, y no escuché. Que las opciones son creaciones y que uno podría decir, bueno, no tengo opciones todavía. Exactamente, sí. O sea, las opciones son creaciones humanas. ¿Verdad? Por lo tanto, tienden al infinito. Sí. Claro. Tú estás creando o no crearla. ¿Ya? Exacto. Lucindo. Bueno, que hay un punto que creo que está como... Okay. Que hay un punto que está como intrínseco, que yo lo llamaría el punto cero, ¿no? Del paso que estamos llevando, que establece el objetivo para el cual queremos llegar a acuerdo. O sea, que es lo que siempre debemos tener en mente. O sea, ¿para qué nos vamos a reunir a hablar con la otra persona? Hablar y hablar. ¿A qué acuerdo queremos llegar? Pues? O sea, ¿cuál es el objetivo de parte de nosotros? Y también la obtención de información de qué posibilidades que tenemos con esa persona. Pues sería como el punto cero que me imagino que está intrínseco, pero si lo puedo bueno, también sería importante entre los pasos a seguir. Claro. Sí, claro, es un objetivo, podríamos decir, desconocido en cierta manera, porque hasta dónde, fíjate qué es lo que ocurre en las negociaciones. En negociaciones bajo este concepto, ¿no? Nosotros vamos a llegar a un acuerdo que no estaba previamente en ninguno de los dos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, fíjate, el acuerdo entre, ¿cómo se llama? Egipto e Israel, para volver con el mismo ejemplo, era parar la guerra.
parar el guerrillerismo, porque ni siquiera ya era una guerra abierta, era un guerrerismo lo que había. Y ellos lo que querían era detener eso, detener los ataques mutuos. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Que cada uno tenía intereses diferentes, pero que había una forma de lograr esos intereses diferentes a través de un procedimiento acordado, que fue lo que lograron los negociadores de Harvard, ¿verdad? Cuando investigaron, pero en el fondo, ¿cuál es tu intención? ¿Ya? Entonces, eso se descubre en el proceso, no está de inicio, se lo descubre en el proceso. Claro. Luis. Es decir, van surgiendo opciones en la medida que podemos ir interactuando. Entonces, claro, yo tenía el interés, por ejemplo, tenemos un interés común, que sí, hay que arrancar de allí, un interés común que es parar la guerra. Porque a los dos nos está saliendo caro, ¿ya? En vida, en dinero, en todo. Ok, entonces, vamos a reunirnos para parar la guerra. Llaman a los mediadores de Harvard. Los mediadores de Harvard empiezan a interrogar. Ajá, pero ¿para qué quieres tú parar la guerra? ¿Qué es lo que queda? Entonces Egipto dice, recuperar nuestra soberanía. Perfecto, está bien, ya tenemos el lado de Egipto. Vámonos ahora para Israel. Israel, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Para qué tú quieres parar la guerra? Es decir, el objetivo del objetivo. ¿Ya? No, nosotros lo que queremos es poder vivir en paz, seguro, que no nos estén tirando bombas cada 5 minutos, o cohetes o cosas. Ok. Estos dos intereses, ¿cómo los casamos? Bueno, desmilitarizar la zona que Israel se había alzado. Se la devolvemos a Egipto, pero con una garantía de que no va a haber armamento en esa zona. Por eso se convirtió en un modelo interesante de cómo negociar y de mediación. Laura, conviene enseñárselo a adolescentes. Por supuesto, de preescolar, por supuesto, a los niñitos. Laura lo hacía con los niñitos, con los bebecitos. ¿Sí? Todo el tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué hacía ella? Los llamaba. Vengan acá. ¿Qué pasó? Es que Juanito me pegó. Juanito pegó. Ok. ¿Qué te pegó? No, porque le dio la gana. Juanito, ¿por qué le pegaste a Felipe? Bueno, es que él ayer me tiró tierra. Ayer te tiró tierra. Felipito, ¿tú le tiraste tierra ayer? Bueno, sí, pero eso fue jugando, yo no... o sea, tú no tuviste la intención de dañarlo a él. No, fue un juego y yo hice así, tierra salió volando. Ok. Mira, tú te diste cuenta de que no había sido... No, yo creo que él lo hizo a propósito. No, ok. Entonces, una vez develado el asunto, ahora se piden disculpas mutuamente. Y una vez que aceptan la disculpa, se dan un abrazo y se van a jugar juntos. Eso lo hacía Laura a cada rato. Estamos hablando de niños de 2, 4 años. Luis, aunque lo haya hecho sin intención, tiene que pedir. Claro, suponte en el peor de los casos. No, yo lo hice porque sí, yo le quise clavar la aguja, ¿no? Al otro, ¿no? Sí, lo hice porque... ¿Y por qué lo hiciste? Porque yo estoy furioso. ¿Y por qué tú estás furioso? Porque mi papá me pegó. Entonces tengo que llamar a tu papá. Eso también ocurría. Sí. ¿Ya? Imagínate. Ok. Y él te hizo eso no porque lo quería hacer contra ti, lo quería hacer contra su papá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le das? Un entrenamiento a los niños de vida. Le das el entrenamiento para la vida, para que ya se relacione con el mundo de manera totalmente diferente. Luis, hay dos cosas que no sé si son más de lo mismo, pero te las digo, ¿no? Bueno, en la conversación
como es tan dinámica y a veces no conocemos al otro en profundidad, solemos traspasar líneas con las que podemos ofender. Exactamente. ¿Qué se hace cuando yo paso una línea de esas y la persona se ofende y se limita el poder de conversación, ¿no? O de acuerdo? El otro caso es, nuevamente, como el perro arrepentido, el mismo ejemplo que tú estás poniendo de la guerra, pero ahora con Palestina, ¿no? Ajá. En el caso de Egipto e Israel, podríamos decir que están hablando de igual a igual, ¿no? Oye, tú me puedes hacer daño a mí, yo te puedo hacer daño a ti, y tenemos que conversar debido al daño que nos podemos hacer. Pero cuando el caso es Palestina, donde entre comillas, ¿no? Porque como morteros, X, pero desde un punto de vista de poder como nación, podríamos verlo como un apilatamiento, como decíamos en Venezuela. ¿Qué podría ser el que está siendo, entre comillas, más callapeado? Claro. Fíjate, claro, ha habido grupos de palestinos, en el caso de este ejemplo, que han propuesto a las Naciones Unidas que hagan con ellos lo mismo que se hizo con Israel. Es decir, denle su país, porque ¿cuál es el problema de los palestinos? Le quitaron la tierra. Ellos eran nómadas, pero nómadas dentro de un territorio, y por eso, bueno, como eran nómadas, bueno, le dieron ese pedazo de tierra a Israel como compensación por todo lo que pasó con el holocausto judío, ¿no? El holocausto nazi, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay palestinos pacifistas que dicen, dennos un país a nosotros. Es decir, que las Naciones Unidas reconozca que ese territorio que ellos, donde ellos viven, sea tan reconocido como Israel, como país. Ya allí, bueno, es un asunto de publicidad y mercadeo. Distinto, por ejemplo, a las organizaciones llamadas terroristas, que son luchadores militares por restar su territorio, porque están en franca minoría frente, desde el punto de vista militar, ¿no? Frente a Israel. Ahora, ¿quién va a mediar ante las Naciones Unidas? Eso se han hecho, y yo he firmado no sé cuántas solicitudes, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso particular, ¿no? De que sí, que los palestinos también merecen su país, ¿no? Y incluso hay israelitas que de acuerdo con eso, hay muchos judíos que están de acuerdo. A Palestina hay que darle su territorio, hay que reconocerle su estatus de, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjate que pueden salir acuerdos, por ejemplo, de ese tipo. Ok, vamos a reconocerle que tienen la misma situación. Insisto, no siempre podemos resolver todos los conflictos, los desacuerdos, no sé qué cosa, ¿verdad? Okay. Y con respecto a lo de las emociones, no queda otra, si no, pasamos límites. ¿Perdón? Con lo que te pregunté primero, cuando sin querer, porque no conocemos al otro, traspasamos y podemos ofender inconscientemente. Ahí yo por lo menos en lo particular estoy de acuerdo con Stephen Covey. Cuando usted meta la pata, pida perdón 7 veces. Va a ver que la próxima vez le va a costar meter la pata, ¿no? ¿En qué sentido? Si pasas la raya, devuélvete. En vez de que tengo que seguir avanzando porque ya crucé la raya, no, devuélvete. Fíjate que yo en los entrenamientos de psicoterapia, yo le decía a los estudiantes, lo que daña es lo que se sostiene. Si usted mete la pata
con un medicamento, si usted mete la pata con una intervención psicoterapéutica, usted devuélvase, pues. Por aquí no es, vámonos para atrás y volvemos otra vez a diseñar la opción. No te hagas el loco, pues. Nunca hacerte el loco, claro. Y pide disculpas 7 veces. Oye, si no, se me fueron los tapones. Lo dije mal, por ejemplo. No, espérate, déjame reformular porque fue que no lo dije bien. Asumo la responsabilidad de mis palabras. Pero, no, pero es que tú me dijiste, cuando es que tú me dijiste, la respuesta es, oye, ¿cómo lo dije? Para no volverlo a decir. Sí, bueno, hay un juego ahí que es, o sea, que muchas veces uno piensa que hacer ese tipo de afirmaciones te resta autoridad, pues. O sea, porque, eso es un mito. Sí, es un mito. Claro. Que hay el otro mito que si uno es humilde siempre se le abren más puertas, pues. Entonces, no sé cómo en ese caso, o sea, si la posición no es estratégica, uno en ese momento, de acuerdo a las distinciones que pueda hacer en ese momento, escogería la mejor opción, porque a veces no puede ser prudente hacer una afirmación como esa, porque o sea, va a traer menos beneficios que lo que tú quisieras. Sí, depende, ¿no? Depende. Sí, fíjate como dijo Avis al comienzo. Yo hice una propuesta, Edu y él hicieron una contrapropuesta y yo me di cuenta que la propuesta de ellos tenía más razón que la mía. Entonces les dije, no, yo voy a hacer lo que ustedes dicen, ¿ya? Porque me doy cuenta, poniéndome en el vínculo, que es más positiva. ¿Y cómo lo tomó Avix? Como un acto de autoridad. Wow, admiro que tú tengas la capacidad de echar para atrás. Suele ser más frecuentemente admirado que echa para atrás que quien sigue para adelante, porque quien sigue para adelante empieza a ser rechazado porque dice, lo que está intentando es un poder, una acción de poder, no de autoridad. A menos que tenga poder y diga que se hace lo que digo yo y punto. Exactamente. Claro, cuando tú dices aquí se hace lo que yo diga, punto, eso te va a durar lo que dura el poder. Exacto. Sí. Eso es que Mussolini terminó con la pata para arriba. Sí. Porque tiene que tener la garantía de morir como Franco en la camita o como Fidel, porque si no, ¿verdad? Y como esa garantía no está garantizada, es mejor que lo piensen. Luis, una pregunta. Para llevar esta herramienta de hablar y hablar y hasta acordar en nuestra familia, es un grupo que nos conoce tal como somos, ¿sí? Sabe nuestros defectos, nos conoce. ¿Cómo podríamos aplicar esta herramienta? Sí, entonces, en nuestra familia sacamos el mal carácter, nuestras peores cosas a veces, ¿no? Entonces, para llegar a ese acuerdo, por ejemplo, con los padres, ya personas de bastante edad, que nos enseñaron, bueno, ahí tratando de convivir y resolver las cosas mecánicamente, sin razonar, y convivimos. Ahorita con lo del coronavirus, han habido muchos conflictos, he leído en las familias, en las parejas. Esta herramienta sería ideal para resolver o llegar a acuerdos, ¿verdad? Para bajar un poco esos niveles de diferencia, de conflicto. Sí. ¿Cómo lo Fíjate, hay un dicho en el llano venezolano y colombiano, que dice, Mapurite sabe a quién pea.
es curioso, interesante, que la rata sale con mucho más facilidad con la gente conocida y amada que con cualquier otra persona. ¿Ya? Porque con cualquier persona tú no sabes cuál es la respuesta que te viene. En cambio, con un ser querido tú sabes que no te va a matar. Entonces es más fácil soltar la rata con los seres queridos. Fíjate que eso es tan interesante que hasta se da en el caso de los esquizofrénicos. A las primeras personas que sacan los esquizofrénicos cuando se están en el proceso de enloquecer es a la familia. Bueno, porque es donde tenemos confianza. Entonces, por eso es que es tan fácil y ha ocurrido en esta crisis, ¿verdad? De encierro, de estar juntos, que bueno, todas las ratas empiezan a salir a correr por toda la casa, ¿no? Sí, cierto es. La segunda cosa interesante es que nosotros somos seres de cambio. Pero volvemos sobre las mismas costumbres por la presión social y por nuestra propia predisposición a hacernos expertos en lo que hacemos. Yo le pellizqué una nalga a mi mamá, creo que tenía como 36, 38 años, cuando por primera vez en mi vida le di un pellizco en la nalga. Y ella se volvió, me dijo, ¿tú estás loco? Yo le dije, sí, por primera vez estoy sano. Y entonces se echó a reír. Y se echó a reír, no se esperaba eso. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Y yo decía, sí, o sea que cambiamos. Y que después de 9 años de psicoanálisis me animo a pellizcarte una nalga. En venganza. Si ha sido la mía, me lanza un correazo. Primero intentó, pero ante el desconcierto que yo le produje al decir que era un loco sano, soltó la carcajada. Pues, o sea, es que a lo mejor en el fondo lo estaba esperando desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Porque en el fondo de ella sabía que deseaba más una relación más cercana, más amorosa, más, ¿no? O sea, resultó la cosa. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un neurocodificador? Llevarle a todo el mundo la idea de que Pietri tenía razón. Sigo los pasos de la persona que voy siendo. No soy de ningún modo. Estoy en continua transformación, en continuo mejoramiento dinámico continuo hacia un vivir mejor. ¿Qué iba a decir Marco? Si son viejitos, tienen que aprenderlo, viejitos tendrán que aprenderlo. Quería decir yo estaba diciendo, verás, ya será un mes, soy amigo de un sacerdote y me invitó a una hacienda que tiene fuera de Quito y me dice, Marco, acompáñame porque ya no aguanto el nivel de estrés por este confinamiento y hacen cola, dice, todita las parejas porque ya no se aguantan el encierro y son los problemas de pareja que quieren divorciarse, que esto, que el otro. Entonces están en modo rata toditos. Exactamente, claro. Que no hay igual. Sí. Quería decirte, dime, mamá. ajá, una cosa que a mí me sirvió era usar la pesa como lo que te pesa para practicar. Entonces, yo convertí a cada una de las personas de mi familia en una pesa. Y cada vez que reaccionaba uno de manera individual, ¿sí? Uno por uno, decía qué opciones tengo de respuesta ahora mismo. Y fui cambiando las opciones, es decir, la respuesta que tenía con esa persona o que normalmente tenía, la empecé a cambiar. Y cada vez generaba más opciones. Al principio solo estaba entre un dilema, ¿no? Tenía la típica rata u otra. Y conforme
pasó el tiempo empecé a tener más opciones de actuar, ¿no? Con esa persona, un número uno. Y fue un trabajo de autoobservación. Claro, eso es la aplicación de la herramienta. Exacto. Sí. Y ella hace algo que es chévere, ¿no? Ella nombra a la rata que se puede salir, pero también podrías prepararte para, en vez de soltar la rata, soltar el conejo. En vez de pegar un grito, darle un beso y terminar la conversación ahí, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero no es tan fácil, tienes que practicarlo. Cuando llevas años en ese patrón, práctica. Sí, exacto. Recordemos que la práctica es el gran secreto para asar las herramientas. Entonces, fíjense, ok, me voy a adelantar un poquito en el sentido de que decía para el final, que es que hagamos un ejercicio, ¿no? Que hagan un ejercicio, cada uno de ustedes, que además va a ser un ejercicio que nos va a enriquecer también el diccionario personal. Es un cuento, escribir un cuento. Escribir un cuento donde ustedes, con alguien que no haya podido negociar, imaginen que hacen una negociación. ¿Ya? Y establecen el diálogo. Establecen el diálogo siguiendo los 6 pasos. ¿Sí? ¿Cuál es el punto 6? El sexto paso, entonces, es ya crear el compromiso, ¿verdad? Que es el paso siguiente en el área social que uno da después de la responsabilidad. Me hago responsable y ahora tengo un trabajo conjunto con el otro, me comprometo a cumplir las acciones correspondientes para que sea realidad ese acuerdo. Y hago que el otro también se comprometa. Entonces allí ya paso de hablar en singular a hablar en plural. Ya que acordamos que cuando yo llegue, tú me recibes con un abrazo, un beso, y yo también te doy un abrazo y un beso, y nos sonreímos, y ¿cómo se llama? Y entonces vamos a celebrar que he llegado al reposo del guerrero. Vamos a comprometernos a hacerlo todo. El día que no lo hagamos, que no sirva, un pasito para adelante y uno para atrás. Repite, Luis, que te quedó quedado. 4x4. ¿Ah? Vamos. Repite, por favor, Luis, porque no te escuchamos. ¿Desde dónde? El día que no lo hagamos. El día que no lo hagamos, tendremos que utilizar la herramienta 4x4 para buscar el corrector para seguirlo haciendo, hasta que eso se convierta en automático. Recuerden que para convertir algo en automático empieza por el modo consciente, sigue por el modo inconsciente y se hace automático. Ya sabemos que eso oscila entre 20 y 30 días aproximadamente para que un cerebro automatice una experiencia. Es como, fíjense, la contracara. La contracara de aquello es lo que yo llamo el plan de los 15 días, ¿no?
que le recomiendo a las parejas, a los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Que es cuando está un contraargumento, por ejemplo, no me da la gana de hacerlo. Ok. Si durante 15 días consecutivos tú mantienes esa versión, esa opinión, yo el día 16 lo tomo como algo serio. Eso sí, si el día 14 dice algo diferente, yo tengo que volver a empezar a contar. De esa manera sacamos de juego a la rata, ¿no? Sí, porque uno inconscientemente dice tonterías y cuando ya está en la realidad se da cuenta. Exactamente, ese es un atributo humano, pues. O sea, tenemos que aprender a vivir con eso. Y lo que tenemos que hacer es gerenciarlo correctamente. Sí. Gerenciarlo, entonces, bueno, los 15 días seguidos, el día 16, oye, mira, ven acá, realmente tú piensas que yo soy un hipopótamo, porque tienes 15 días diciéndolo continuamente. Entonces, si yo soy un hipopótamo, mi pregunta es, ¿qué haces tú viviendo con un hipopótamo? Te vuelvo la responsabilidad. Ese que esté en la contracara del hablar y hablar hasta acordar. Entonces cuando siento que hay una tranca, como decía Avic, ¿verdad? Digo, no, yo lo voy a hacer como a mí me da la gana. Ok, está bien. Entonces, bueno, ahorita paramos de negociar, pero tienes que sostenerlo durante 15 días para yo volverlo a considerar. Sí, cierto es. Y cualquier día que tú digas, no, es que eso lo dije porque estaba furioso. Vuelvo a empezar a contar. Borrón y cuenta nueva. Exactamente. En vez de enfrascarme en una pelea. O sea, ¿cuál es la idea? Enfrascarnos en la negociación en lugar de enfrascarnos en la pelea. ¿Sabes qué? Hay otro truquito interesante, que es cuando, por ejemplo, alguien está diciendo cosas ofensivas o cosas que uno dice no son importantes realmente, pero que tienen una connotación de afecto que pueda enojar, molestar o cualquier cosa. Uno puede decir, por cierto, quería decirte algo interesante o algo importante. Tú me estás contando algo y yo te digo, por cierto, quería comentarte algo importante. Estoy diciendo lo que tú acabas de decir. Es una necesidad. Es una necesidad. Claro. Entonces, esto, por supuesto, fíjense cómo esta herramienta se combina con las herramientas que tienen que ver con el uso de las palabras. ¿Cómo usar las palabras? Eso es como sátira, ¿no? Como ser un poco satírico, pero sin ofender. Exacto, sino inconscientemente, pues podríamos decir implícitamente. ¿No? Es como descalificar el mensaje implícitamente. Repítelo, por favor, Luis, que no lo entendí bien. Ok, o sea, el uso de las palabras, cómo usamos las palabras, porque recordemos una cosa importante. Creo que vale la pena que le dediquemos ¿cómo se llama? Sí. Un escenario a el uso del lenguaje. El uso de las palabras. Porque habíamos hablado de las leyes de la comunicación, ¿verdad? Para la semana entrante. Sí. Ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a ver un poco eso, ¿no? Por ejemplo, que la palabra, recuerden ustedes que la palabra no es únicamente un mensaje. La palabra es un juicio hacia el otro.
¿Ya? Qué complejo. Cuando yo a alguien le digo, no te había llamado porque a mí lo que me gusta es hablar con gente importante. Por eso tenía como 3 meses que no te llamaba. ¿Qué le estás diciendo? Eso es una mentada madre. Claro. La palabra no es inocente. Verlaine decía, en cada palabra hay un cuchillo. Claro. ¿No? En cada palabra hay un cuchillo. Y yo diría, en cada palabra hay un cuchillo o una rosa. Luis, una pregunta. Pero también En ese ejemplo que tú estás poniendo de decirle a la persona, por cierto, quería decirte algo importante, si la persona te contradevuelve y te dice, o sea, que lo que yo estoy diciendo, ¿qué pasaría en ese caso? O sea, que lo que yo estoy diciendo no es importante. No estoy diciendo que lo tuyo no sea importante, sino que yo te quería comunicar, asumo la responsabilidad, algo que es importante, revisemos. Ok. ¿Ya? Acuérdate que la vida es juego de ping-pong. Pim. Tirar la piedra y esconder la mano, pues. Exactamente. Profe, esta vez no esconde la mano, profe, sino que explica por qué lanzaste la piedra. Profe, una preguntita. Profe, una pregunta. Dale, Marco. Y si sale la rata y la otra rata, sale una rata y la otra rata y se convierte en rata al cuadrado, ¿cómo se sale de esas 2 ratas ahí? Eso se llama enfrentamiento. Ahí no hay acuerdo. Bueno, ahí hay acuerdo en pelear. ¿No? Un acuerdo en pelear. Ahora, ¿cuál es como un poco la salida, si es que se puede? Que el término rata tiene sí la opción de abandonar el campo. Se llama abandonar el campo. Otro tierrita y no juego más. Por ahora. Entonces, cuando las ratas vuelvan a su jaulita, conversamos. No, claro. Por supuesto. ¿Te he dicho de dónde viene? ¿No? Te he dicho de dónde viene. ¿Qué significa? El dicho, Luis. Creo que de las metras. ¿De las metras? Sí. Otro tierrito no juego más. Sí, de las metras. Cuando se jugaba, uno llegaba y sacaba la tierra y decía, otro tierrito no juego más. Significa que estaba en desacuerdo con la manera como estaba jugando, sobre todo como estaban jugando los otros. Exacto. Que estaban jugando mejor que uno. Y te estaban ruchando. Exacto, ruchando que daban a uno sin metras. Cosas tan dolorosas cuando uno iba con 12 metras y regresaba con ninguna. La golondrona, sí. Sí, puesto la golondrona. Uy, no, espera. Ahí traduzcan, por favor, porque no entiendo. Canica. Ah. Es un juego masculino, Entonces, claro, siempre también va a haber una versión. Tú dices que no te gané. Tú dices que las palabras se configuran en la mente de las personas. Claro. Personaliza. Pero luego hay otras universales. Sí, hay las universales, pero ¿cuál es el problema del lenguaje? El problema intrínseco, uno de los problemas intrínsecos del lenguaje, no solo que es que comprime la realidad, ¿no? Porque cuando yo digo mesa, estoy excluyendo todo su entorno, sino que hay lo que se llama la polisemia del lenguaje. Es decir, que una palabra puede tener muchos significados según el contexto.
ese ejemplo que mandó Edu de Right. Sí. ¿Cuál ejemplo? Es un chiste. Es un chiste donde está una persona intentando con el Google Translator decir las palabras. Ya, exacto. Decir la palabra correcta, ¿no? Right, y todo cambia lo que está diciendo. Exactamente. A mí me pasó una vez que yo iba para Francia y estaba practicando cómo decir una frase para saludar a la gente, pues yo no hablo francés, pero yo, bueno, comienzo para decir algo y conectar con los demás, ¿no? Entonces, lo tenía escrito y lo leí como 5 veces, y antes de entrar dije, lo voy a decir en el Google Translator para ver cómo lo traduce. Y lo dije y decía como que le voy a tirar cuchillo y escupir fuego. Y dije, mejor saludo en inglés y se acabó la cosa. Sí, claro. Ronald Lai se puso a estudiar chino, ¿no? Cuando visitó China y tal, entonces se puso a estudiar chino y le ponen un examen. Ustedes saben que ellos trabajan con ideogramas, ¿no? Sí. Y entonces él ve las figuras que están allí y dice, oye, pero qué pregunta tan extraña me pusieron esto, ¿no? ¿Qué prueba? Porque él pone una mujer tomando un baño de asiento. Le pareció raro, pero... Y la respuesta correcta es un hermoso atardecer donde la luna caía sobre la montaña. Porque la cosa es literalizar, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque depende o sea, el lenguaje lo cargamos mucho de nuestras creencias y de nuestras limitaciones, o sea, las distinciones que no podemos hacer en el momento. Exactamente, claro. Entonces, allí, por supuesto, todos nos ayudamos mucho con el contexto, pero depende en qué contexto nos criamos, vamos a hacer una lectura u otra. Y nosotros cuando llegamos aquí a España sufrimos un poco. Claro, Bueno, sí, todos los que llegamos a otro país, ¿por qué? Porque el contexto te da otro tipo, manera de caminar, manera de hablar, de acentuar, de interrogar, todo cambia, ¿no? Sí. Entonces, quizá por eso aquello de que donde quiera que fuere, haz lo que vieres. Sí. Pero también es como en la música. Muchas veces hay canciones que uno piensa que dice eso a la manera de uno, pero son otras cosas. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que John Grinder decía que parte del gran problema humano es que interpretamos con mucha rapidez. Los acontecimientos los interpretamos con mucha rapidez. Entonces, claro, tendemos a interpretarlos a nuestra manera y nos perdemos el contexto, nos perdemos la cultura, nos perdemos montones de cosas. Sí. Claro, por eso ¿cómo se llama? Mexicano Ruiz tiene uno de los acuerdos, no supongas. Exactamente. Personal, no se acuerdo. Sí, los acuerdos, no supongas. Explora y no supongas, no interpretes previamente. Hable. Exacto, y fíjate que es un poco lo que busca este método, ¿no? Como asegurarnos, y es en el proceso de coaching, donde también, ¿verdad? Todos los pasos del coaching precisamente tienen que ver con eso, con asegurarnos de que la interpretación cabalgue sobre las características del coaching y no sobre las nuestras. Y que es todo un arte. Arte complejo
y donde no hay seguridad del 100%, y por eso la corrección es un elemento muy importante. Lo que decíamos, Javi, si cruzaste la raya, devuélvete. Y si te toca pedir disculpas, pide disculpas 7 veces por cada pasar raya, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje, también el ejercicio del coaching, bueno, el ejercicio de la interacción humana. Sí. No es gratis el que predominen los conflictos sobre los acuerdos. Fíjense, ustedes se ponen a ver, ven más a los lados y tal, que si yo, la mayoría de la gente, si sacamos la cuenta, debe estar, por ejemplo, con un 70% de conflicto y un 30% de acuerdo en su cotidianidad, en su día a día. Aunque si ves parejas establecidas que llevan muchos años juntas, tienen como herramientas con respecto al entorno. Sí, herramientas de compensación. Yo digo que he tenido la dicha de entrevistar 3 parejas que cumplieron bodas de diamante. Es decir, 75 años de casados. Wow. Son mártires. 75 años de casados, sí. Y fíjate, y los interrogué por separado. A las 3 parejas las interrogué por separado, o sea, por un lado el hombre, por otro lado la mujer. Y los 3 respectivos me dijeron exactamente las mismas palabras. Cuando le preguntaba a los hombres cuál es el secreto para haber durado 75 años casados, me decían, la familia está primero. Los 3 me dijeron eso. Wow. La familia está primero. Algunos habían tenido amantes, etcétera, etcétera. Pero la familia está primero. Y cuando les pregunté a ellas, esto es interesantísimo, claro, son generaciones, o son otras generaciones, ¿no? Las 3 también me dijeron lo mismo y con el mismo tono. Ay, mi hijo, mucho aguante. Y además me dijeron mi hijo, ay, mi hijo, mucho aguante. Entonces, bueno, no es una cuestión estadística, pero tampoco estadísticamente son muy frecuentes quienes lleguen hasta allá, ¿no? Entonces, eso te da una idea, ¿no? Te da una idea de cuáles son los principios que fundamentan el que tú estés en un lugar. Fíjate, por ejemplo, tú dices, wow, ¿cómo hizo Bolívar para aguantar una vida completa? Porque bueno, empezó a los 15 años, ¿no? Una vida completa con una idea basada en la guerra. O el mismo Sucre, o podemos decirlo también, el mismo Morillo, por ejemplo. Bueno, dice de Bolívar que tenía muchos amantes. Sí, por supuesto, ¿no? Sí. Ahí compensaba. Entre la guerra y el amor. Exactamente, la guerra y el amor los balanceaba. Porque no sé si había amor. Bolívar era tan terrible que en sus cartas, esto me lo contó un historiador, en sus cartas, cuando él pedía pertrecho, pues, mándame 50 cañones, 200 caballos, no sé cuántos fusiles, y ponía abajo, y aquello, y ponía en paréntesis, no se te olvide aquello eran mujeres. ¿Qué es, no? Sí, señor, bueno, pero a lo mejor es la manera de quitarse el estrés de la guerra, ¿no? Claro. Claro, compensarlo, ¿no? Era para infiltrarla. Era para infiltrarla. Era para infiltrarla como espía.
Era para infiltrarlas, no como espías, sino para infiltrarlas. Bueno, aquí es tal cual. Aquí con Manuelita. Exacto, la famosa Manuelita Sáenz. Ella era incondicional. Sí, sí, exacto. Fue coronela, ¿no? Sí. Claro, ella era una luchadora también por la independencia, o sea, era una mujer que estaba en lo suyo. Curiosamente, el himno nacional de Venezuela nace en esta época y nace en esa época y hay una canción de cuna dice, duérmete mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales y sentarme a coser. Era porque las madres estaban infiltrando a los niños el himno nacional, porque sabían que ese niño al pisar los 11 o los 12 años iba a ser un militar, que iba a ir a la guerra. Sí, también Sí. dicen que Lo era que para es los realistas, ¿no? ¿Ah? Que también era una canción provocadora para los realistas que pasaban por enfrente de las casas y las madres cantaban la canción. Que cantaban el himno nacional, exacto. Sí, probablemente las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, fíjense el contexto que uno tiene en la mente, ese contexto es lo que nos permite seguir adelante. Entonces, el contexto del cambio permanente, el contexto de ser mejores cada día, el contexto de innovarse constantemente, es el contexto de un neurocodificador. Y hablando de esto de hablar, hasta acordar, hoy me pasó, porque tengo una persona que está en mi equipo, que yo tengo el prejuicio de que es un flojo, porque ya me ha pasado 3, 4 veces que mete excusa, trata de hacer lo menos posible, por lo menos mi percepción, y bueno, y hoy me pasó que una persona me pregunta por él, ¿no? Y me dice, bueno, no, le pregunté por este tema y me dijo que mañana, que hoy no tenía tiempo. Entonces yo directamente ahí, bueno, sin asumir responsabilidad, pasé por delante de todo, me llevé todas las barreras y dije, no, seguro no lo ha hecho. Si quiere, ya ve llamando tú a esta gente y lo vamos avanzando por otro lado. Que la persona me dice, no, sí lo ha hecho, porque yo vi un correo, tú no estabas en copia y está toda la información, ya la pidió, de hecho tuvo 2 reuniones, yo me tuve que morder la lengua y decir, oye, qué alegría haberme equivocado. Claro, pero me di cuenta que se asume la responsabilidad de mi discurso, no solamente lo que dice, sino las creencias que tienes previas, ¿no? De alguna forma tienes que... Exactamente, el juicio que hace me acuerdo cuando dice sobre la persona, el juicio que hace sobre la persona y no sobre el comportamiento. Correcto. Bueno, suele flojear, no es lo mismo, él suele flojear, a él le flojo. No, yo no le dije a nadie que él era un flojo, yo simplemente dije, seguro no lo ha hecho, dale tú. Pero claro, mi cabeza es que es un flojo. Y fíjate, claro, y pusiste el seguro delante, ¿no? Fíjate lo que es el poder de la palabra, ¿no? Seguro, o sea, ya no hay duda, ya no hay probabilidad, ya hay determinismo absoluto. La máquina del tiempo ahí funcionando. La máquina del tiempo, exactamente. Entonces, y nos adelantamos, ¿no? Hay que acordar todavía de las primeras impresiones. Claro, para mí no había sido una primera impresión, sino la 7ª impresión seguía siendo la misma. Pero claro, me había quedado ya la imagen de esta persona y no, para mí no es que asumía una nueva responsabilidad, sino que me di cuenta que, bueno, él es así. En mi cabeza él es así, ¿no? Y hoy con toda esta herramienta, no sé si fue la herramienta que entró en mi cabeza o cómo, me di cuenta y dije, oye, mira, tengo un juicio muy fuerte sobre este hombre. Y no me había dado cuenta, ¿no? Exacto, que es una respuesta de un neurocodificador, ¿verdad? No me había dado cuenta y ahora me estoy dando cuenta. Eso es modo médico de vivir, mejoramiento dinámico continuo. Para eso estamos en este colegio y para eso está este colegio. Ya. Claro.
Y como dicen, ¿cómo es que llaman? La cosa empieza por casa, ¿cómo es que dice el dicho? El sacrificio no. Hay algunos, los trapos sucios se lavan en casa, En casa Sí, bueno, no, pero ese no. ¿no es eso? sí, la reforma o no sé qué cosa, ¿no? Sí. Empezar por casa, pues. Soluciones. Entonces, Por un momento. Entonces, mi invitación es a que hagan un cuento donde ustedes imaginen, bueno, pasa esto, este dice esto otro, cubriendo los 6 pasos. perdón, la procesión empieza por casa, ¿no? La procesión empieza por casa. Va por dentro, algo así se dice, sí. No, ese es otro, ese la procesión va por dentro. Pero no sé qué cosa empieza por casa, ¿no? Bueno, La procesión va por dentro en los viejitos de 72 años de boda de diamante. Es así. Exactamente. Lucinda, te iba a preguntar, Sí. hablabas de distinción. Perdón, que no entendí. Que no hablo de distinción. Ahora le estoy preguntando qué son distinciones. Distinciones son... La diferencia. Bueno, la diferencia. El doctor, usted le dejo la palabra. Que dijiste las creencias. Pero en el contexto que nos dicen, distinción. está hablando de la cultura, ¿no? De los diferentes países. Sí, o sea, las competencias que uno tiene te van dando las distinciones que vas haciendo. O sea, esa frase yo la tomo de Michael Hall, que él habla de que mientras más distinciones tú tienes, más competencia tienes para tomar decisiones, que son las que te llevan a las acciones. Como darse cuenta, ¿no? Pero las distinciones son como las competencias que vas tomando inconscientemente. O sea, ¿qué diferencia observas tú en los oficios? Bueno, el doctor ahora hablaba de los niveles de la naturaleza. O sea, hay varios niveles. Mientras más niveles tú puedas distinguir, como el pintor que distinguía 30 colores de negro, él tiene distinciones de varios colores de negro. O el artista que de repente, o sea, puede distinguir mejor el trazo que una persona normal, eso porque ha tenido práctica, o sea, tiene competencias ya instaladas en su subconsciente que le permiten observar una persona normal no ve. Sí. Gracias. Esas son las distinciones. Entonces me contaron una historia de una moto de una persona que llevó el carro al taller mecánico y claro, no era con darse cuenta, pero creo que tiene muy relacionado a las distinciones, ¿no? Y él decía que el mecánico se acercó y le dice, oye ese sonido, y él ponía la oreja y dice, no oigo nada. Oiga, acérquese, nada. Yo agarró 2 cucharitas y le digo, mire, suena así como esto, clic, 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 y le movió la cuchara. Yo le escucho otra vez, sí, lo oigo. Bueno, mire, ese es porque el motor está fallando en una de las bujías. La próxima vez que lo oigas eso. Dijo, desde ese momento siempre escuchaba ese sonidito de las cucharitas cuando antes eras incapaz de escucharlo. O sea, podía ser la distinción del sonido y saber cuál era el problema. Es lo que decía, que el mecánico tiene la capacidad de distinguir un sonido de otro y entender dónde está el problema del motor. Imagino que por ahí va. Exacto, las distinciones pueden comenzar en el darse cuenta, pues. Claro, observar, oír, o sea, utilizar nuestros sentidos para ver un poquito más de la realidad de lo que ve una persona común. Exactamente, sí. Ampliar el espectro de percepción. Claro, y eso como tú hablas ahí del darse cuenta, al él darse cuenta, vio la diferencia entre antes, que no estaba pendiente del sonido, con lo que le dijo el mecánico, o sea, el truquito que le dio el mecánico, de cuál era el sonido que debería percatarse. Entonces ahí hizo como una diferencia entre uno y otro, y eso es una distinción. Exactamente. Mientras más distinciones uno tiene, bueno, puede tomar mejores decisiones. Exacto. Sí, fíjense que yo pongo como ejemplo de la transdisciplinariedad 3 frases, ¿no?
3 frases de autores distintos provenientes de 3 ramas distintas. La primera frase es la de Albert Einstein, que dice: me interesa el pensamiento de Dios, lo demás son de... ¿no? Es lo universal, a él lo que le interesaba era lo universal, el pensamiento de Dios, el universal. Después una frase de Sherlock Holmes, personaje fantástico, ¿no? Sherlock Holmes decía: la vida está llena de detalles que la gente no ve ni por casualidad. Por ejemplo, el sonidito del motor que tuvo que el mecánico explicarle al otro, ¿no? O cuando uno va con un músico a un concierto y el tipo dice: se le escapó ese do, y uno dice: ¿de qué están hablando? ¿No? Y la tercera frase de Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Personaje que fue tan importante que la Real Academia introdujo el término cantinflérico como un término válido en la lengua, ¿no? Cantinflas decía: he allí el detalle que faltaba. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle que faltaba, ¿no? Entonces, entre esas 3 nos permiten entender que el viaje de un neurocodificador tiene que ir de lo universal a lo particular y de lo particular a lo universal constantemente, en el juego de ping-pong. Entonces, bueno, les reitero, la invitación es agarrar estos 6 puntos, hacer un cuento, si quieren lo practican mañana, y el martes viene nos metemos con las leyes de la comunicación humana. ¿Qué les parece? Sí, va. Excelente. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Okay. Bueno. Les envié un link al chat de aquí, si lo pueden compartir por el grupo para que lo vean, por favor, que no tengo teléfono ahorita. Okay. O mejor dicho, está dañado. Okay. Ok. Un abrazo. Y seguimos. Mucha felicidad para todos. Gracias. Chao. Exacto. Eduardo, inscriban a Lucinto en la... Lucinto en la próxima reunión. Se aporta mucho. Sí. ¿Y cómo se llama? Vamos, invítenlo a que se inscriba. Invítenlo a que se inscriba en el... Claro que sí. Ok, Claro que sí. Adiós. Bueno, mucha felicidad. Que lo pasen bien. Ah, ya. Bye, bye. Mucho gusto.